Hola chicos, estamos probando una nueva forma de impartirles una clase de matemática. No sé si se escucha bien. Todo en silencio parece. Bueno, mientras arreglamos algunos problemas técnicos, esta es una nueva forma de poderle impartir clase. Ahí parece, se escucha, ¿no? Sí, 100%. Ahí, música, ya. ¿Están escuchando la música? Vamos a apagar esa música para poder que me escuchen bien. Eh, a todos mis alumnos les entregué esta página de YouTube para poder, este canal de YouTube para poder abarcar a más gente, a ver si eso funciona o no. Vamos a hacer más o menos 30 minutos de matemática, es un tema específico, ¿ya? De función potencia. Ahí sí se escucha. ¿Sí? Bueno, espero que se escuche. Bueno, la función potencia, como ustedes ya saben, tiene esta estructura. Tiene una estructura de que nos entrega un coeficiente y un exponente. Este coeficiente lo denotamos con la letra A, el exponente con la letra N. Tanto en este caso, el coeficiente A tiene o puede tomar cualquier número real, ¿ya? Y el elevado al exponente n puede tomar cualquier número entero. Sí, hay una excepción, que tanto a como n tienen que ser distintos de 0. ¿Ya? La explicación es por qué. Si tomas el valor de 0, dejan de ser función potencia, y es lo que estamos analizando el día de hoy. Entonces podemos decir que a pertenece a los números reales, n pertenece a los números enteros, pero tanto a y n tienen que ser distintos de 0. Eso es lo primero, ya para entender cómo es la función potencia. Entonces tenemos esa función, y nosotros estamos analizando lo que se llama función potencia. ¿Ok? Ahora, si yo quiero graficar una función potencia, o a partir de un gráfico identificar la función potencia, tengo que tener siempre en cuenta dos elementos. Primero, cómo varía ya el coeficiente A, cómo varía tanto en valor como en signo, ¿ya? Y también el exponente n, lo mismo, cómo varía tanto en valor como en signo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente al modificarse, al variar tanto a como n, mi función potencia también va a cambiar. ¿Ok? Por eso he preparado una tabla que
me indica que si yo analizo, si analizamos n y me dicen que n es impar, si el valor que toma n es impar, vamos a ver cómo se comporta la función potencia de una manera gráfica. Y lo otro, de la misma forma, cómo se comporta la función potencia de manera gráfica si el n de nuestra expresión es par. Entonces, tenemos cómo será la gráfica de nuestra función potencia si nuestro n es impar, ¿ya? Y me indican que esta gráfica va a tener esta forma. Si se fijan, es una gráfica, una especie de rayo, pero que en este caso va subiendo. Se dice que podemos pensar que esta función es creciente, va creciendo, va de menor a mayor, a los valores negativos a los valores positivos. ¿Ok? En cambio, si el n es impar de cualquier función potencia, la forma gráfica que va a tener es básicamente una parábola. ¿Ok? Ahora, ¿por qué tiene esta característica? Es por el n. Ya, todos los n que sean impares van a tener esta forma. Todos los n que sean pares van a tener esta forma. Pero, además, el sentido, la dirección con que se grafica, ¿ya? O lo que vemos en esta gráfica, tienen que ver con nuestro a, nuestro coeficiente. Ahora tomamos el valor el dato de coeficiente. Y ese coeficiente, ese a, para que la gráfica nos quede de esta forma, tiene que ser, o que tiene que tomar cualquier valor, pero cualquier valor mayor que 0, es decir, un a positivo, un coeficiente positivo. ¿Ok? Por eso, en el caso del n par, podemos decir que si mi coeficiente a es positivo, la parábola abre hacia arriba. La curva, esa u, tiene dirección hacia arriba, hacia los positivos. Como en este caso el rayo va hacia arriba, es creciente. Ya podemos decir que esa función es creciente. En el caso del n impar. Pero, ¿qué pasaría en el caso contrario? ¿Qué pasaría ahora si este coeficiente a fuese menor? N impar, el coeficiente a mayor que 0, pero en este caso n impar y el coeficiente a ahora va a ser menor que 0. ¿Cómo va a ser nuestra gráfica de esta función potencia? Sigue siendo un rayo, pero en vez de ir creciendo, va decreciendo. Va hacia abajo, es decir, de los valores positivos hacia los valores negativos. ¿Ok? Y en este caso, para la función n impar, en vez de abrir hacia arriba, la concavidad va a abrir hacia abajo. La dirección va a ser hacia abajo. ¿Ok?
Esto es, o esto pasa cuando el n es impar o par, pero también cuando nuestro coeficiente a es mayor que 0 o menor que 0. ¿Ya? Para que quede claro, valores positivos de cualquier real, es decir, puede ser un número decimal, puede ser una fracción, puede ser un número real, cualquier número 1, 2, 3, pero positivo. ¿Ya? Y en este caso aquí tienen que ser números negativos. ¿Ya? Y en el caso de n, ese n tiene que pertenecer a los enteros. ¿Ya? Números positivos o negativos, pero enteros. ¿Ya? Estamos hablando de 1, 2, 3, o menos 10, menos 100. ¿Ya? Eso es una primera parte. ¿Ok? Entonces, si analizamos, recordemos esta forma, y ahora vamos a analizar con ejercicios. Miren. Siempre recordando que la función potencia va a tener siempre esta estructura. Recuerden, no sé si se ve ahí, sí. La función potencia siempre va a tener esta estructura. ¿Ok? Ojo con eso. Siempre recordando eso. Y observando y analizando los valores del coeficiente a y del exponente n. Acuérdense. ¿Ok? Entonces, si vemos ejemplos como este, la función potencia me dice que es de un x elevado a 6. ¿Ya? Es función potencia, tiene la misma característica, tiene el x, nuestra base, ¿ya? Y nuestro exponente, que en este caso va a ser 6, y nuestro coeficiente, que acá no aparece, pero sabemos que esa a equivale a 1. Función potencia. ¿Qué podemos decir? Analizamos. ¿Cómo es el a? El a es positivo, es decir, a mayor que 0. ¿Cómo es el n? El n es par, pero además es positivo. ¿Cómo va a ser la gráfica de esta función? Entonces, si graficamos, quedaría valores positivos, valores negativos de nuestra gráfica. Como siempre recordamos que estamos graficando según eje X horizontales, según eje Y, ya, o de la función ejes verticales. ¿Ok? Entonces, si esa función gráfica entonces tiene esta característica a mayor que 0 y n par positivo, sabemos que va a tomar esta forma. ¿Se fijan? Tiene una forma de parábola, tipo parábola, y que abre hacia arriba. ¿Por qué abre hacia arriba? Porque el coeficiente a es positivo. ¿Por qué este tipo parábola? Porque mi n es par. Y además es positivo. ¿Ok?
¿Por qué? Porque hago hincapié de que el n, además de ser par, es positivo, porque si es negativo, siendo par es negativo, esta forma gráfica cambia. ¿Ya? Deja de ser parábola y se comporta de otra forma. Pero si se ven, la forma para poder graficar, no existe una mayor dificultad. ¿Ya? Además, solamente estamos pidiendo cómo es la forma gráfica, ¿ya?, de esta función potencia. No estamos pidiendo de forma detallada cuál es el vértice, cuál es el punto de intersección con el eje X, si hay punto de intersección con el eje X o en el eje Y. Es solo identificar, ¿ya?, cuál es la forma gráfica de una función potencia, analizando el A y el N. Otro ejemplo, en este caso, va a tener esta característica. Sin 0,5, x elevado a 5, positivo. Ahora, ¿recuerdan que yo les dije que este A puede tomar, ya, o pertenece al conjunto de números reales? ¿Ya? Bueno, como pertenece al conjunto de números reales, lo puedo escribir como un número decimal. Bien. Me piden construir mi gráfica a partir de esta función potencia. ¿Qué hago yo? Primero, analizo mis elementos de mi función potencia. ¿Cuáles son mis elementos? Analizo el A y analizo el N. ¿Ok? Entendiendo siempre, recordando la estructura de mi función potencia. ¿Cómo es el A? ¿Ya? Ahora es decimal, pero ¿cómo es el A? Sigue siendo en este caso mayor que 0, es decir, es de un valor positivo. ¿Y cómo es el N? El N en este caso ahora es impar. Elevado a 5 es un número impar, ¿ya? Pero sigue siendo positivo. Esas son las características de mis dos elementos que siempre me voy a fijar en una función potencia. A y el exponente n. Luego, si quiero graficar, ¿cómo sería nuestra gráfica si el n es impar? ¿Se acuerdan? ¿Tenía esta forma de tipo parábola? No, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo era? Yo les dije que era de tipo de rayo. ¿Ok? Pero la gráfica iba en sentido creciente o en sentido decreciente. ¿En qué me fijaba? En el coeficiente A, ¿cierto? Si ese coeficiente A era positivo, era mayor que 0, la gráfica iba a tomar esta forma, ¿cierto? De tipo creciente. Ya podríamos decir acá, hacer un análisis rápido, no es cuestión de esta clase, pero podemos decir que esta función es creciente, porque toma valores negativos y va hacia los valores positivos, y sigue creciendo. ¿Quién me va a decir si la función es creciente o no? Entonces, el coeficiente A. ¿Quién me va a decir, ya, si la función toma esta forma gráfica de rayo, el n? ¿Cuándo? Cuando el n es impar. ¿Ok? Pero además, vuelvo a repetir, en este caso el n es impar positivo. ¿Cambiará si fuese impar negativo? ¿Cambiará esa forma gráfica? Sí, cambia. ¿Ok? Pero lo importante es lo de ahora. Sabemos que cuando mi función potencia toma valores n par, va a ser de tipo parábola. Cuando toma valores
n impar va a ser de tipo de rayo. Esa parábola va a abrir hacia arriba si mi coeficiente A es positivo. Pero si mi coeficiente A fuese negativo, en este caso, lo voy a hacer así. Me voy a meter nuevamente en el ejemplo gráfico. Pero si mi parábola abre hacia abajo, esto ocurre solo cuando el coeficiente A es negativo. ¿Ok? Es un ejemplo. Es decir, yo voy a ver gráficas de esta forma. ¿Ya? Si es de tipo parábola es porque el n es par. Pero si abre hacia abajo es porque el coeficiente A es negativo, es menor que 0. ¿Ya? Ejemplo, esto. Si fuese esa función potencia, menos x elevado a 6, sería de esta forma. ¿Se fijan? Abre hacia abajo. Lo vamos a colocar acá. Luego, esta función sería menos x elevado a 6. Para este ejemplo. Para el ejemplo de arriba, la función es la que analizamos. Función x elevado a 6. ¿Ok? ¿Qué pasará entonces en el siguiente ejemplo? Si el n es impar. Pero, si ahora el A, en vez de ser positivo mayor que 0, es negativo. La estructura sería, vamos a borrar acá, para que no nos molesten la gráfica, y la estructura sería así. Sería hacia abajo. Es decir, esta función pero lo voy a colocar con otro color. Pero va hacia abajo siendo decreciente solo cuando esa función, el coeficiente A, ya no deja de ser positivo, sino que es ahora negativo porque toma valores menores que 0. ¿Ven? Y en el caso de arriba, la función es 0,5 elevado a 5 positivo, donde la A es mayor que 0. ¿Ya? Función creciente, función decreciente. ¿Lo ven? Entonces, para cualquier ejemplo en donde mi n es impar, positivo, ocurren esas dos situaciones. ¿Cuándo lo analizo? Además, si el coeficiente es positivo o negativo. ¿Ok? Y si mi coeficiente es positivo, pero ahora el n es par, veo esa situación. Pasemos a otro ejemplo. El siguiente análisis va a corresponder a el caso contrario. ¿Qué pasaría ahora si mi n es impar o par, pero toma valores negativos? ¿Se acuerdan que yo les dije que también la forma gráfica iba a cambiar? Uy, nos vamos a pasar un poquito, vamos a pasarnos en 5 minutos, ¿ya? Para poder pasar
este ejemplo. ¿Ya? En el caso de si mi función, ¿ok?, toma un n, pero ahora negativo, ojo, este n toma valores menores que 0, lo mismo, impar y par. ¿Cómo sería la gráfica de estas funciones? ¿Ya? Y la gráfica, en el caso de una función impar, va a tomar esta estructura. ¿Ya? Fíjense que esa estructura es media rara, pero son curvas que se abren, ¿ya? Y no van a tocar, en este caso, el eje, tanto el eje Y como el eje X. Y eso significa que van a haber valores que no van a pertenecer a la función. Y si fuese par, ¿ok? Fíjense que como cambia la estructura de la gráfica, solo cambiando el signo de nuestro exponente n. ¿Ok? Esto ocurre si, también, acuérdense que tenemos que analizar el coeficiente a. Esto ocurre si nuestro a fuese mayor que 0. Es decir, si toma valores positivos. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si ahora toma valores negativos? Si nuestro a fuese menor que 0. ¿Cambiará? Sí. Cambia la dirección. ¿Se acuerdan que en el anterior mi parábola se abría hacia arriba o se abría hacia abajo si en el caso que fuese el coeficiente a negativo? Pasa lo mismo acá. Cambia la dirección y el sentido de la gráfica. ¿Ya? En este caso, si esta gráfica, la curva la tenía en el primer cuadrante, ahora la va a tener en el segundo cuadrante, y esta curva que está en el primero, segundo, tercer cuadrante va al cuarto cuadrante. Es decir, que si ven la estructura gráfica de esta función potencia, inmediatamente ustedes van a identificar que este es una función donde el n es impar y mi a es negativo. De la misma forma, si la función es par, cuando era mayor que 0 el a, la estructura solamente se mueve en el primer y en el segundo cuadrante, y si el coeficiente a toma valores negativos, la estructura debiese moverse tanto en el tercero como en el cuarto cuadrante. Y yo, ojo, lo voy a hacer de nuevo porque es importante no cruzar o no intersectar el eje Y, porque estas gráficas, ¿ya? Estas cuatro gráficas como tal, ¿ya? No van a intersectar ni el eje Y ni el eje X, ¿ya? Porque recuerden que aparece un concepto que se llama asíntota. Las asíntotas son líneas rectas que nunca van a intersectar la función. ¿Ya? En este caso nunca van a intersectar la gráfica de estas curvas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente una función potencia de estas características tienen lo que se llama restricciones, es decir, toman ciertos valores y otros valores los deja afuera de la función. Bueno, tenemos entonces ese análisis de la estructura de una función potencia con el n negativo, y ahora vamos a ver ejemplos para poder finalizar.
Ejemplos. Si mi función toma este ejemplo, x elevado a menos 4, ¿se acuerdan del análisis que debemos hacer? ¿Cómo es el a y cómo es el n? ¿Cómo es el a? El a es positivo, mayor que 0. ¿Cómo es el n? El n es par, pero ahora es negativo. Luego hago la gráfica de forma rápida, siempre respetando nuestro plano cartesiano. Eje y eje x, ¿ya? Y si la función es par, pero el n es negativo, ¿se acuerdan cómo era? Esa curva ya se iba a abrir y no iba a intersectar ni el eje y ni el eje x. ¿Ok? A su vez, si este valor, el coeficiente a, fuese negativo, en vez de graficar en el primero o el segundo cuadrante, tendría que graficar en el tercero y en el cuarto. ¿Ok? Ojo. Ya, pues vamos a hacer así entonces. La primera gráfica corresponde al ejemplo que yo les di. Y en la segunda gráfica corresponde al mismo ejemplo, pero solo modificando el signo de mi coeficiente a. ¿Ok? Entonces, aquí mi a es mayor que 0 y aquí mi a es menor que 0. Ejemplos. ¿Ya? El ejemplo aquí 1. ¿Y qué pasará si ahora uso cualquier otro valor? Menos 4x, pero ahora es mi n impar y negativo. ¿Ya? Lo mismo, analizo cómo es el a y analizo cómo es el n. Acá el a ahora es menor que 0 y el n es impar y negativo. Recuerden que mientras más ejercicios uno hace, más memoria y recuerdo va a tener de la forma gráfica y de la estructura. ¿Ya? Esa es la clave de estos ejercicios. ¿Ya? ¿Cómo va a ser nuestra gráfica? ¿Ya? Como es impar, deja de tener esa estructura solamente para el n par, y cuando es impar, ¿ya? Aquí tengo que tener cuidado, porque ahí el a es menor que 0. ¿Ok? Entonces cuando el a es menor que 0, la estructura va a ser así. Se va a graficar tanto en el segundo como en el cuarto cuadrante. ¿Ok? Esto es cuando el a es menor que 0. Si fuese mayor que 0, la estructura toma el primero y tercer cuadrante. ¿Ok? Entonces, si esta función es igual a menos 4x elevado a menos 3, y la otra estructura es si la función toma tanto el coeficiente como el n, ya valores negativos. Acá el coeficiente a es positivo y el n es negativo. ¿Ya? Fíjense que graficar estas funciones no es muy difícil, ¿ya?
si uno lo hace a mano. Mucho más fácil si uno lo hace con el software GeoGebra o cualquier otro software que hay por ahí por internet. ¿Ok? Chicos, me pasé en 9 minutos. ¿Ya? La próxima clase va a ser poder analizar esta gráfica y determinar el dominio y recorrido ya de la función potencia, ya a partir de la gráfica. ¿Ok? A modo de avance, si a mí me piden analizar el dominio de mi función potencia, se puede decir que van a ser todos los números reales. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser la gráfica de mi función potencia? Cuando mi función potencia, su dominio van a ser todos los reales. Ojo. ¿Ok? O cuando estos reales tienen restricción. Porque también la función potencia, el dominio, va a tener restricción. Es decir, van a ser todos los reales menos algún número. ¿Cuándo? Tarea para la casa, ya para la próxima clase del día lunes. No, en realidad del día viernes de mañana. ¿Ok? Lo mismo pasa para el recorrido. El recorrido lo mismo. ¿Cuándo van a ser todos los reales o cuándo ese recorrido va a tener restricción? ¿Ya? Lo dejamos para mañana. Chicos, espero que les haya sido beneficioso estar en este ratito, en esta clase, ¿ya? Y que hayamos salido al aire, porque en realidad esto es la primera clase en esta plataforma de YouTube. Nos vemos, chicos.